Buenas tardes, compañeros. A continuación se va a hacer la sustentación del tema planes de muestreo por variables correspondiente a la materia de calidad empresarial por el grupo 6 conformado por Daniel Cardosa, Leslie Ortega, Andrea Pérez, Alex Santiago y Valerie Solano. Inicialmente los temas que vamos a tratar va a ser una introducción acerca al muestreo de aceptación por variables. Vamos a mencionar las ventajas e inconvenientes de aplicar este tipo de planes de muestreo, el procedimiento para poder aplicarlo, conocido como método M, y la norma que establece los pasos a seguir que debe tener un plan de muestreo de aceptación por variables, que se conoce como la norma 1000 ST 414. En la parte de la introducción vamos a tocar el tema de en qué consiste realizar un muestreo de aceptación en un lote. Es importante saber primeramente que los procesos productivos en la industria se trabajan de dos formas. Una es jornada continua, es decir, un proceso que no para, que trabaja 24 horas, y otra es un sistema de producción por lote o por orden de producción, en el cual se fabrican ciertas cantidades específicas de acuerdo a la planificación de la producción, que es por órdenes de producción. Ese tipo de sistema es muy frecuente verlo en la área textil, en el área automotriz, entre otros. Cuando se habla de un muestreo de aceptación, se hace referencia a que se va a tomar una muestra aleatoria de un lote fabricado y se le van a realizar una serie de pruebas o una inspección con respecto a una característica de calidad determinada para establecer si el lote es rechazado o aceptado de acuerdo a las condiciones o a las características de calidad que requiere el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de una muestra o un tamaño N se va a determinar si toda la población cumple con los parámetros de calidad establecidos. ¿Por qué se hace un muestreo y por qué no se hace una inspección total de todos los productos? Porque es que primero es más costoso en cuanto a mano de obra y sobre todo si son ensayos no destructivos, si son ensayos destructivos, en la que la materia prima o el producto se destruye totalmente. Tercero, porque, digamos, realizar un proceso de inspección en la cual se toman muestras y se realizan pruebas de calidad de los productos puede conllevar a que, como son tantas muestras, la mano de obra o la persona que realiza ese tipo de muestras incurra en lo que se conoce como fatiga, y eso hace que, por así decirlo, la confiabilidad de los estudios de calidad en ese lote de producción disminuye, o sea, ya no sean del 100% confiables. Entonces, a través de una muestra se garantiza de que las pruebas de calidad sean realizadas con la fiabilidad del 100%, y además se ahorra también la parte de los costos en cuanto a la inspección. Cuando se realiza un plan de muestreo, como ya habíamos hablado anteriormente, se toman dos decisiones, de aceptación o de rechazo. Entonces, los pasos generalmente en un plan de muestreo son los siguientes. Se toma una muestra aleatoria a partir de una gran cantidad de elementos que se conocen como lote de producción y se les somete a pruebas o a mediciones pertinentes para la característica de calidad interesada. ¿Qué quiere decir esto? Se toma la muestra y se le practican las pruebas de calidad requeridas. Si estamos hablando, por ejemplo, de fabricación de tubos, tienen que tener, por así decirlo, un parámetro de que el tubo no mida más de 5 centímetros, entonces se toma una medición y se toma una medición a una muestra del lote. ¿Ya? Entonces, hay dos opciones. La primera, si la muestra pasa satisfactoriamente la calidad total de los elementos es aceptada. Quiere decir que el lote es aceptado y puede ser ya comercializado directamente con el cliente. Si la muestra no pasa, pues hay dos opciones. La primera es que la cantidad total de elementos se someta a una inspección del 100%, ya que no, digamos que la proporción de artículos defectuosos de acuerdo a la muestra no fue la requerida. Entonces se hace una inspección total del 100% y los elementos defectuosos se reparan o se sustituyen realizando un reproceso. La otra opción es que la cantidad total o el lote, en cuando hablamos de materia prima, pues se devuelva. ¿Por qué? Porque los planes de muestreo se pueden realizar para producto terminado, para producto en proceso o para materia prima.
Bueno, ahora, ¿qué se puede considerar o qué se puede catalogar como un muestreo de gestación por variable, teniendo en cuenta que también existen muestreos de gestación por atributos? Lo que hace la diferencia entre un muestreo de gestación y el otro es la característica de calidad que se le va a medir a la muestra. ¿Por qué? Porque puede ser una característica, ya sea una cualidad, un atributo que no es medible, o una característica que sí se pueda medir, como el peso, la longitud, entre otros. Entonces, cuando hablamos de planes de muestreo de gestación por variable, nos estamos refiriendo a la toma de una muestra aleatoria de un lote, a la cual a cada una de esas muestras se le mide o se le realiza una prueba de calidad para determinar peso, longitud, milímetros, miligramos, densidad, entre otros. Con las mediciones realizadas se calcula un estadístico, que generalmente está en función de la media y de la desviación estándar muestral. Dependiendo del valor del estadístico que se calculó, se debe comparar con un valor de una tabla o con un valor estándar comparable o permisible y se determina si se acepta o se rechaza el lote. Una de las características que se puede tener en cuenta en un plan de muestreo por aceptación por variables es que estos planes se pueden aplicar ya sea en el control de recepción de mercancías, en el control del proceso o en el control del producto acabado. Es decir, en cualquiera de las tres etapas del proceso podemos aplicar un plan de muestreo para determinar, por ejemplo, si la materia prima no cumple con la calidad que nosotros deseamos y se tiene que devolver el proveedor, o si de pronto en el proceso de fabricación de X producto, que se considera como un producto en tránsito y en proceso, el producto pues no está cumpliendo con la calidad esperada, entonces se tiene que realizar un reproceso y eso se determina también en el plan de muestreo, o al final se determina si el producto va a ser sacado o no al mercado, dependiendo de los resultados que arroje la muestra a la cual se la realizó el estudio de calidad. Otra de las características de este tipo de plan de muestreo es que se tiene que conocer la distribución de los datos. Generalmente, como estamos hablando de media y de desviación, es preferible que los datos, por así decirlo, tengan o se comporten como una distribución normal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una media muestral y una desviación y la idea es comparar el estadístico calculado con esa media y con esa desviación. Si no cumple con la propiedades de una distribución normal, pues no se puede realizar el estudio, ya que no se va a poder predecir el comportamiento con respecto a estos dos parámetros estadísticos, que es la media y la desviación. También es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones se puede rechazar un lote aunque la muestra que se inspecciona no tenga ningún artículo defectuoso. ¿Y por qué se debe esto? Se debe a que en muchas ocasiones de pronto la característica de calidad, aunque se encuentra dentro del rango establecido, la cantidad de artículos que están en esa proporción de ese valor pues no es la esperada con respecto a la media y tiene que rechazar aunque no haya artículos defectuosos. También es importante saber de que este tipo de planes de muestreo se caracterizan porque especifican el número de artículos que hay que inspeccionar y establecen el criterio para juzgar los lotes a partir de las mediciones de las características numéricas del producto. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿cuándo nosotros en un proceso productivo podemos aplicar un plan de muestreo por aceptación de variables? Hay tres condiciones. La primera, que la característica de calidad, que se quiera evaluar en el proceso sea medible, ya sea milímetros, centímetros, peso, longitud, entre otras. Segundo, que la inspección por atributos en el proceso, si se quiere realizar, sea muy costoso o genere un sobrecosto en el proceso. O que las pruebas de calidad que se tengan que realizar al producto para determinar si se es aceptado o no la calidad sean ensayos destructivos. Y la última condición, cuando la inspección por atributos en el proceso no me brinda una información suficiente sobre la calidad del producto. Es decir, muchas ocasiones si se realiza, por ejemplo, un estudio de calidad a un lote por sus características, ya sea, no sé, que sea bueno o no bueno, conforme o no conforme, esa característica, por así decirlo, no nos brinda una información de realmente cuáles son las condiciones del producto. Entonces, lo ideal en estos casos es realizar una inspección por variable o un plan de muestra de estación por variable. También a veces puede ocasionar o puede
pasar de que los planes de muestreo por atributos tarden mucho más tiempo por el tipo de evaluación que se tiene que realizar, que es una evaluación generalmente óptica. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar un plan de muestreo por variable? La primera ventaja es que se pueden utilizar muestras más pequeñas por la información que brinda el aplicar un plan de muestreo por variable a comparación con el plan de muestreo por atributos. Segundo, se puede valorar o se puede, por así decirlo, medir el grado de cumplimiento o de no conformidad con una especificación dada de calidad. Es decir, cuando aplicamos un plan de muestreo por atributos, simplemente se nos dice si el producto es conforme o no es conforme, o si pasa o no pasa. En cambio, un plan de muestreo por variable se nos da a determinar, se va a medir de manera numérica, se va a cuantificar el grado de cumplimiento en cuanto a las características específicas del producto, es decir, cuántos miligramos o cuántos mililitros hicieron falta para que el producto cumpliera con la calidad. Tercero, se puede detectar mejor los errores de medición en menor tiempo. Cuarto, brinda un mejor sustento para evaluar el historial de calidad a la hora de tomar decisiones de aceptación, pues se obtiene más información sobre un lote que con el número de defectos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los inconvenientes que podemos presentar al aplicar un plan de muestreo por variable? Existen tres. La primera es que se puede generar un sobrecosto en el proceso productivo porque a veces hay que emplear en personas más cualificadas y equipos de medición muy costosos para poder medir la característica de calidad. Segundo, es importante que los datos arrojados por la característica de calidad evaluada cumplan con el comportamiento de una distribución normal. De no ser así, y no se puede aplicar porque se tiene que determinar un estadístico que esté en función de la media y la desviación estándar. Tercero, para poder realizar, digamos de esta forma, un plan de muestreo por variable, se tiene que evaluar cada una de las muestras, es decir, no se puede aplicar un mismo plan de muestreo de un lote a otro, sino cada lote tiene un plan de muestreo independiente, porque se tiene que evaluar de manera independiente cada muestra. En la siguiente diapositiva podemos observar el criterio de evaluación que utilizan los planes de muestreo para saber si se acepta o se rechaza un lote de producción. ¿Cuál es el criterio de evaluación que ellos utilizan o manejan? Es la proporción defectuosa del lote. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se toma la muestra del lote, se la realizan todas las pruebas de calidad, eso arroja unos datos. Con esos datos se va a calcular la media y la desviación estándar. Cuando ya tenemos esos dos estadísticos de la muestra, se procede a determinar, por así decirlo, los límites superiores e inferiores, es decir, se determina el rango superior e inferior que determina la cantidad de artículos que son defectuosos y que no son defectuosos bajo la distribución normal, bajo el comportamiento de la distribución normal, a través de una serie de ecuaciones. Entonces, en la gráfica podemos observar la típica campana de Gauss, la cual en el centro de la campana está la media, que es la media muestral que se determina a través de los datos arrojados que arroja el estudio de calidad. En los extremos observamos un límite inferior que se conoce como EI y un límite superior que se conoce como ES. Esos dos límites se calculan por medio de unas fórmulas a través de la media y la desviación estándar, ¿ya? Que eso se determina cuando se toman los datos del muestreo o cuando se realizan las pruebas de calidad del muestreo. Posteriormente, los artículos que están por debajo de ese rango o por encima de ese rango se conocen como PI y PS. ¿Qué es PI? Proporción de defectuosos por debajo del rango mínimo, que es 98. O sea, los artículos que estén de 98 hacia abajo son artículos que no cumplan o que son defectuosos, que no son aceptados. PS significa proporción de artículos defectuosos por encima del límite superior, que es ES, es decir, los artículos que estén por arriba de 102 se consideran como artículos defectuosos superior al, o sea, por fuera del límite superior. Entonces, ¿qué se busca con aplicar un plan de muestreo por variable? Determinar
la proporción de defectuosos que hay en un lote para saber si se aceptan o se rechazan. Entonces, la proporción total de defectuosos que hay en un lote es la suma de la proporción inferior más la proporción superior. Es decir, tenemos que calcular la proporción inferior y la proporción superior, se suman esas dos proporciones de defectuosos y se compara con una tabla si ese lote cumple o no cumple con la calidad esperada del proceso. Ya en esto, en la interpretación del gráfico de la distribución normal. ¿Por qué? Porque los artículos que se encuentran en el área bajo la curva, entre los límites EI y ES, representan a los artículos que cumplen con las características de calidad deseadas por el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que los artículos que estén por fuera de los límites EI y ES, que se conocen como PI y PS, son los artículos que no cumplen con las características de calidad establecidas por el cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto nosotros manejamos un proceso productivo de fabricación de arroz, la calidad final que se le hace, la estudio de calidad final que se le hace al producto es que la bolsa tiene que pesar entre 98 y 102 kilogramos. Si una bolsa pesa por debajo de 98, pues ya no es un producto aceptable. ¿Por qué? Porque no cumple con la calidad. O si está por encima de los 102, o sea, que pese, por ejemplo, 102.5 o 103, pues también es un producto que no se acepta o que el cliente no acepta porque no cumple con la calidad esperada, ¿ya? O no se puede sacar al mercado porque no cumple con las especificaciones que el producto debe cumplir para poder ser comercializado. Entonces, los artículos que estén por debajo o los artículos que estén por arriba de los valores establecidos, del margen de error establecido, se conocen como la proporción de artículos defectuosos, y si el valor estimado de artículos defectuosos excede el valor máximo especificado, dependiendo de la calidad que quiera manejar la empresa, el lote es rechazado. A continuación vamos a explicar el procedimiento para poder aplicar un plan de muestreo por variables, teniendo en cuenta la norma 1074-14. Lo primero va a ser determinar el tamaño del lote. ¿Cómo se determina el tamaño del lote? Tiene que determinar el número de piezas que se van a fabricar para poder cumplir pues, con la demanda o el volumen de las ventas. Después se va a especificar el nivel de calidad aceptable, que es el nivel de calidad que van a manejar nuestros productos, y eso se determina pues, con los datos históricos que se tengan en el departamento de calidad. Tercero, se va a coger el nivel de inspección o el nivel que se le va a aplicar a la muestra para poder determinar las características o tomar las muestras de calidad. Este nivel de inspección, según la norma, va del 1 al 5. Usualmente trabaja con el nivel 4. Después se va a determinar por medio de la tabla 12.16 la letra que va a establecer el tamaño de la muestra o el código que nos va a determinar cuál va a ser el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a suponer, principalmente la tabla está conformada por una columna que se conoce como tamaño de lote. Esa columna trabaja unos rangos que van desde 3 a 8 y así sucesivamente. Nosotros vamos a identificar dentro de cuáles esos rangos se encuentra nuestro valor de tamaño de lote. Vamos a suponer que estamos trabajando con un lote de 3000. Entonces, el rango que vamos a utilizar del tamaño del lote va a ser de 1301 a 3200. Ahora vamos a suponer de que la empresa quiere trabajar con un nivel de inspección 4. Entonces, si hacemos el intercepto entre el tamaño del lote seleccionado, que va de 1301 a 3200, teniendo en cuenta este rango que sería el tamaño del lote 3000, y el nivel de inspección 4, tenemos una letra L, que será el código que va a manejar nuestro tamaño de la muestra. Cuando ya hemos determinado el tamaño de la letra, o el código que va a representar el tamaño de muestra, nos vamos a la tabla 12.16, en la cual, de acuerdo con el código establecido o determinado anteriormente y el nivel de calidad aceptable, se va a determinar cuál va a ser el valor o el porcentaje máximo de defectuosos que se va a tolerar por lote, teniendo en cuenta un parámetro de clasificación M.
La tabla 12.16 tiene dos columnas. Una es la letra o el código que representa el tamaño de la muestra. La otra es el tamaño de la muestra como tal. Y la otra es una fila que representa los porcentajes del nivel de calidad aceptable que van desde 0.04 a 15. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de que la letra seleccionada anteriormente fue la letra L, ¿cierto? Y que vamos a trabajar un nivel de calidad aceptable establecido por la compañía de 0.04. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, hacemos la intersección, la letra L escogida anteriormente, y con el nivel de calidad aceptable estipulado por la empresa, y obtenemos dos valores. El primero, que el tamaño de la muestra que vamos a tomar de ese lote de 3000 va a ser 40. Y que el porcentaje de artículos defectuosos del lote no debe exceder los 0.17, no debe exceder los 0.179%. ¿Ya? ¿Qué representa con la letra M ese valor? Ese valor de estadístico, porque estamos trabajando con el método M, porque es el método que se aplica generalmente a este tipo de planes de muestreo. El paso siguiente o el paso a seguir es seleccionar de manera aleatoria la muestra de tamaño N seleccionada anteriormente. Recuerden que en la diapositiva anterior, por medio de la tabla, se seleccionó un tamaño de muestra, entonces que fue igual a 40. Entonces vamos a seleccionar de ese lote de 3000 40 piezas. A esas 40 piezas se les va a aplicar las pruebas de calidad y se van a tomar los datos o la característica de calidad, supongamos que sean milímetros. Entonces, eso nos va a arrojar 40 datos. Esos 40 datos se les va a aplicar o se les va a determinar la media muestral y la desviación estándar con las ecuaciones tradicionales que siempre hemos trabajado de media y desviación estándar muestral. Para después, con esos valores, calcular las especificaciones superiores e inferiores y determinar la proporción superior e inferior de defectuosos, y así poder establecer si el lote pasa o no pasa de acuerdo a los parámetros de calidad. Entonces, por medio de las siguientes dos ecuaciones que vemos a continuación, que es ZES y ZEI, se van a determinar las especificaciones superiores y las especificaciones inferiores. Cuando ya hayamos calculado esos valores, nos vamos a la tabla 12.18. La tabla 12.18 pues tiene una columna y una fila. En la columna tiene los valores que puede tomar ZES y ZEI, y en la fila tiene el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de los valores ya calculados de ZEI y ZES se va a estipular por la tabla la proporción de defectuosos del lote superior o inferior. O sea, tenemos que buscar el valor de PI y PS. Si queremos buscar el valor de PI, que es proporción de artículos defectuosos inferior, por debajo del límite inferior, buscamos en la primera columna, la columna ZEI o ZEI, el valor. Supongamos de que ZEI nos dio un valor de 0.3, ¿ya? Y como trabajamos una muestra de 40, buscamos el valor. Entonces, aquí observamos que la intersección nos da un valor de 38.28. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción de artículos defectuosos que están por debajo del límite inferior es de 38.28. Ahora, vamos a suponer de que ZES nos dio un valor de 0.70. Si buscamos el tamaño de muestra 40, nos va a dar un valor de 24.28. ¿Qué quiere decir este 24.28? Que la proporción de artículos defectuosos que está por arriba
que está por encima del límite superior es de 24.28. Entonces, si sumamos estos dos valores, nos va a dar la proporción total de artículos defectuosos en la muestra, tanto los que están por debajo del límite inferior como los que están por arriba. Esa proporción que calculamos con estos dos valores de PI y PS no debe ser, esa suma no debe ser superior al valor estimado de M en la tabla 12.17. ¿Por qué? Porque si ese valor es superior, ¿qué quiere decir así? Si el porcentaje de artículos defectuosos calculados supera al porcentaje establecido estándar, entonces se rechaza automáticamente el lote. Vamos a realizar un ejemplo para que sea un poco más gráfico y para que se entienda más pues el tema de planes de muestreo por aceptación de variables. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. En una fábrica de autopartes se ha tenido problemas con las dimensiones de ciertas barras de acero en el momento de ensamblarlas. Se tiene que la longitud ideal es de 100 milímetros, con una tolerancia más o menos de 2 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que en el proceso productivo las barras van a tener un valor máximo de 102 y un valor mínimo de 98. Es decir, las barras pueden llegar a medir entre 102 y 98 milímetros. Ese es el límite superior y el límite inferior que maneja el sistema productivo. Entonces dice que se decide implementar un plan de muestreo interno con el propósito de evitar dejar pasar a la etapa de ensamble a los lotes con una calidad muy pobre. O sea, es decir, se aplica un plan de muestreo para evitar de que los tubos pasen al siguiente proceso, que es ensamble, con una calidad que no es aceptada por el cliente. Se establece que el tamaño del lote para estas barras usualmente es de 3000. De acuerdo con los antecedentes y con los propósitos, se elige un nivel de calidad aceptable de 1.10%. El ejercicio también nos arroja otra información de que el nivel de inspección usado usualmente en el proceso es de un nivel 4. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer primeramente? Ya el ejercicio nos proporciona el tamaño del lote, que es 3000, el nivel de calidad aceptable, que es de 1.0%, y el nivel de inspección, que es de 4. Entonces ya tenemos los tres primeros datos: tamaño del lote, 3000, nivel de calidad aceptable, 1.0, y nivel de inspección, que es 4. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos nuevamente a la tabla 12.16 y determinar la letra que va a representar el tamaño de la muestra. Entonces, como tenemos un lote de 3000, nuevamente lo ubicamos entre el rango 3000. Como tenemos un lote de 3000, tomamos el tamaño del lote que va de 1301 a 3200, porque el valor del tamaño del lote es 3000. Después buscamos el nivel de inspección, que es 4, y nos da una codificación o un tamaño o una letra de código para el tamaño de muestra por el valor L. Ahora vamos a suponer de que no se conoce la desviación estándar del proceso y que apenas va a ser estimada este valor por medio de la desviación muestral que se va a calcular cuando ya se realicen las pruebas de calidad a la muestra. Entonces, el paso siguiente es dirigirnos a la tabla 12.17. En la tabla 12.17 se va a determinar dos cosas: el tamaño de muestra y el valor máximo o el nivel máximo en porcentaje de artículos defectuosos que el lote debe contener para poder ser aceptado. Entonces, como ya sabemos, la letra código del tamaño de la muestra fue la letra L, y el nivel de calidad aceptable que maneja la compañía es del 1%. Si realizamos el intersecto, obtenemos que debemos manejar o escoger de manera aleatoria 40 piezas o 40 tubos. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño de muestra que debemos manejar de acuerdo a la letra del código
y al nivel de calidad aceptable es 40. El tamaño de vamos a tomar de manera aleatoria 40 tubos. Después, el segundo dato que nos arroja es que el nivel o el porcentaje máximo de artículos defectuosos que debe manejar el lote no debe superar los 2.71%. Es decir, si tenemos un nivel de artículos defectuosos que supere los 2.71%, automáticamente el lote es rechazado. Bueno, ya una vez determinado el tamaño de la muestra, se va directamente al lote, se toma las 40 barras de manera aleatoria, se le practica la prueba de calidad, que en este caso es la longitud, se miden las 40 barras, lo cual nos arroja 40 datos. Con esos 40 datos se va a determinar la media y la desviación, como se hace usualmente con las fórmulas tradicionales. Entonces, en este caso nos arrojó una media de 100.15 milímetros y una desviación de 0.8 milímetros. Con estos dos valores se van a calcular los índices superior e inferior. Entonces, el índice superior se calcula restando la tolerancia máxima permitida que puede tener una barra, que es de 102 milímetros, menos el promedio, que es 100.15 milímetros, sobre la desviación, que es 0.8 milímetros. Eso nos da un índice superior de 2.31. Ahora, vamos a calcular ZEI, que es índice inferior. Se calcula restándole a los 100.15 milímetros la tolerancia mínima permitida de la longitud de la barra, que es de 98 milímetros. Entonces se va a restar 100.15 milímetros menos 98 milímetros sobre la desviación, que es 0.8, y nos va a arrojar un índice inferior de 2.68. Cuando ya hemos determinado el índice inferior y el índice superior, nos dirigimos a la tabla 12.18 para estimar el porcentaje de artículos defectuosos que están por debajo del límite mínimo, que es 98 milímetros, y por encima de la tolerancia máxima permitida, que es 102 milímetros. Principalmente vamos a buscar el porcentaje de artículos defectuosos que están por encima del límite máximo permitido, que entonces en la tabla 12.18 buscamos el valor de ZES, que nosotros determinamos que fue 2.31. En este caso ese valor, pues el valor más cercano es 2.30. Cogemos el valor de 2.30 y buscamos el intercepto con el tamaño del lote, que es 40. Entonces vamos a obtener que la proporción de artículos defectuosos que está por encima de la tolerancia máxima permitida, que es 102 milímetros, es de 0.88%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lote de producción de 3000 tenemos 0.88% barras que están por encima de 102 milímetros. Ahora, vamos en la columna el valor de ZEI, o índice inferior, que fue de 2.68. Lo interceptamos con el tamaño de la muestra, que es 40, y vamos a tener una proporción de artículos defectuosos, o PI, de 0.236%. ¿Qué significa esto? Que la proporción de artículos defectuosos que están por debajo de la tolerancia mínima, que es 98 milímetros, es de 0.236%. Quiere decir eso, que en el lote de 3000 barras tenemos 0.236% barras que están por debajo de la tolerancia mínima aceptada, que es 98. Como queremos saber el porcentaje total de artículos defectuosos que están tanto por debajo como por arriba de los límites establecidos, debemos sumar las dos proporciones, es decir, el 0.88 más el 0.236. Y eso nos va a dar 1.12%. ¿Qué significa esto?
que el total de artículos defectuosos que están por debajo de 98 milímetros y por encima de 102 milímetros corresponden al 1.12% de los 3.000 artículos fabricados o procesados. Si comparamos ese valor con el establecido, nos damos cuenta de que no superamos el porcentaje de artículos defectuosos permisibles, que era de 2.71%. ¿Qué quiere decir esto? Que el lote es aceptado. ¿Por qué? Porque el porcentaje total de artículos defectuosos, que es 1.12, no supera al máximo permitido, que es 2.71%. Eso quiere decir que en los 3.000 artículos fabricados o procesados tenemos 1.12% artículos que tienen un defecto, que no cumplen con las especificaciones, tanto máximas como mínimas, que es de 98 milímetros y máxima de 102.